Es importante para un país como México tener soberanía energética por ser vulnerable a decisiones de terceros. Esta afirmación queda clara cuando nos damos cuenta de que en febrero de 2021, durante una helada en Texas, durante 3 días, se le canceló la venta de gas a México, desatando una crisis energética que concluyó solo con la intervención de CFE. Recordemos que en esas fechas Texas sufrió un desabasto energético por la alta demanda inusual provocada por factores climáticos que pusieron en severas condiciones a las personas y las empresas. Por esta razón, el gobernador de Texas, Greg Abbott, canceló la venta de gas a México. Esta cancelación fue inmediata, dando como resultado una gran pérdida económica para nuestro país. Según el economista, el 95% del gas se importa para generar electricidad proviene de Estados Unidos de América. La importación de este gas natural aumentó 275% durante sexenios de Calderón y Peña Nieto, haciendo a usuarios y empresas del norte del país susceptibles a la disposición de la importación del gas. Por esta razón, de acuerdo con datos oficiales dados por el ingeniero Ángel Banderas en sus conferencias durante la cancelación de la venta de gas natural a México por decreto tejano, 2.600 empresas perdieron 54,000 millones de pesos en 3 días. Al salirse de control esta situación, CFE emprendió un plan para resolver la crisis y parar el desabasto en las fábricas y reanudar su producción. Este plan se trató de echar a andar plantas de carbón y de combustible de emergencia y variando sus planes de abastecimiento, siendo un logro parar en 3 días esta crisis. Panorama general. La producción de gas natural en México comienza a bajar al mismo tiempo que las importaciones de gas suben. Esta baja puede ser artificial con fin precisamente de aumentar la importación. La historia, sobre todo en estos últimos años, nos muestra cómo otros países que tomaron este rumbo tuvieron resultados catastróficos para su población durante la crisis. Países como España, Italia e Inglaterra, que no tienen autonomía en sus energéticos o producción de electricidad, y sus gobiernos que poco pueden hacer en cuanto a decisiones en época de crisis como la pandemia y crisis de bajas temperaturas, sufrieron subidas en las tarifas y apagones prolongados por las empresas dueñas de la producción eléctrica como Iberdrola. Euronews nos menciona en un artículo que la crisis se disparó después de abrir el confinamiento por la pandemia del COVID-19, aumentando la demanda, disparando la subida de precios hasta 5 veces más en un solo año. Todo esto contribuyó a subir la inflación en Europa. Esta situación se agrava al mencionar el mismo artículo que el gas que se importa en su mayoría proviene de Rusia en más del 40%. Por lo mismo podemos observar que con la guerra y el bloqueo de este país se sumieron en una gran crisis donde su mayor rescate fue casualmente comprar el gas de Estados Unidos. La importación de energía eléctrica o gas es normal en países que no producen y sin yacimientos, pero no debería aplicar en países que sí tienen gas y petróleo, como el caso de México. Cuando se abrió el mercado de la venta de generación eléctrica en México, no fueron empresarios mexicanos los interesados en intervenir. Y los pocos que lo hicieron vendieron sus acciones a extranjeros. Este dato es importante porque una de las razones para nacionalizar la industria eléctrica el 27 de septiembre del 60 fue que las empresas extranjeras no invertían en el campo mexicano, en pueblos que no les generaban grandes ingresos, provocando un desabasto de energía. Teniendo este dato, podemos concluir que si la energía queda en manos de privados extranjeros no sería prioridad de las familias mexicanas. Además que en épocas de crisis los privados aumentan tarifas por efecto de oferta y demanda, datos que no se dieron sobre todo en Europa. No cabe duda que la tendencia en el mundo es la privatización, pero los datos a nivel mundial nos indican que, al igual como lo están haciendo países como Alemania, la nacionalización de recursos y producción de energía es cuestión de sobrevivencia y soberanía. Otro dato del mismo ingeniero Ángel Banderas en la misma conferencia nos menciona que Iberdrola paga en España alrededor del 40% de impuestos, mientras que en México pagaba alrededor de 17 centavos por cada 2,000 pesos de ganancia. Eso es más o menos un 1%. Además de que
Iberdrola contrató funcionarios del gobierno de Calderón como consejeros o empleados directos. Al final podemos concluir varios puntos. México dejó de producir gas natural y dejó de ser autosuficiente en sexenios pasados, con el fin de comprar gas a empresas extranjeras, y al ver que los exfuncionarios de gobierno que aprobaron estas medidas son ahora trabajadores o consultores de dichas empresas, todo fue fruto de la corrupción. Si México no tiene una real autosuficiencia energética y soberanía en las decisiones de la producción de electricidad, nos enfrentaríamos a estar a expensas de la disponibilidad de otros países de vendernos nuestra propia energía, dejando vulnerable más de la mitad de la población y en pausa nuestro desarrollo económico. La privatización de estos recursos podría ser atractivo siempre y cuando no existan conflictos de interés ni corrupción en las negociaciones, y siempre dejando que el Estado pueda responder en épocas de crisis. Más que cualquier otro recurso, la energía y la minería deberían estar en manos de mexicanos y del Estado. El grave problema de nuestro país, como es bien sabido, es la corrupción y la relación que existe entre el poder económico y el poder político en nuestro país, al igual que en otros países. Sin embargo, debemos estar atentos a quienes nos representan, ser críticos y prepararnos para un mejor futuro.